Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos, su servidor. El día de hoy pues vamos a tener una plática, como lo dije anteriormente, sobre neurocirugía, pero antes de eso quisiera agradecerle a nuestro patrocinador Amway, que es muy bueno para la salud y amigable con el medio ambiente. Para cuestiones de venta con la licenciada Susana Valerio Rodríguez al teléfono 169-1024, repito, 169-1024. En relación a la plática del día de hoy, a nuestro invitado, los quiero invitar para el día de mañana, 31 de julio, miércoles, en el Hospital Infantil de Especialidades de aquí de Chihuahua. La Asociación Civil para las Enfermedades Raras va a ser el segundo Congreso Nacional sobre la concientización de las enfermedades raras. De hecho, el primer tema es craneocistenosis, impartida por el doctor Pablo Pacheco, que muy orgullosamente y muy agradablemente es nuestro invitado esta noche de hoy. El doctor Pablo Pacheco Hernández, él es neurocirujano, él es egresado de la Universidad Autónoma de Hidalgo, hizo la especialidad de neurocirugía en el Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, Jalisco, orgullosamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Labora en el Hospital del Niño DIF en Pachuca, Hidalgo. Asimismo también labora en el IMSS, y actualmente él es el secretario general a nivel nacional del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social. Doctor Pacheco, un placer y un gusto tenerlo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Ríos. Al contrario, para mí es un placer venir a su programa tan ameno. Realmente para mí es un orgullo estar en esta ciudad. No conocía Chihuahua, pero al verlo desde los aires veía que es una ciudad muy bien organizada. Al transitar sus calles, observo que es una ciudad planeada. Venimos aquí a Chihuahua precisamente a hablar de un tema muy importante de craneosinostosis. ¿Qué es la craneosinostosis? Bueno, la craneosinostosis realmente es una patología que se da en recién nacidos. Lógicamente podemos encontrar en adultos con craneosinostosis. Sin embargo, el tema principal es poder diagnosticar y llevarlo a cabo a tempranas horas o a tempranos días de vida. ¿Por qué es esto? Porque se ha especificado claramente a nivel de la literatura donde se dice que deben operarse antes del año de edad los niños. ¿Por qué después no? Porque lamentablemente tenemos riesgo de secuelas. ¿Qué es la craneosinostosis? Como en relación a lo dice al cráneo, está precisamente en base a lo que es el cráneo. Dentro del cráneo, cuando somos pequeños, cuando somos recién nacidos, tenemos suturas. Dichas suturas, ¿qué son? Son articulaciones. Esas articulaciones permiten que cuando el bebé pasa por el canal de parto, la cabeza se haga más pequeña, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede en la craneosinostosis? Estas suturas están cerradas. Y esto, el cerebro va a buscar que forme la cabeza. Entonces, el cerebro busca hacia dónde crecer y lógicamente va a crecer hacia el lado sano. Esto va a dar una deformidad craneal y eso es la craneosinostosis. Bien, doctor. Fíjese que me llamó la atención porque primero que nada son dos preguntas que tendría para usted para que nuestro amable teleauditorio entendiera un poquito mejor. ¿Cuál sería el método más efectivo para diagnosticarla? Y segundo, en el caso de cirugía, así a grosso modo, ¿qué es lo que se hace para liberar, pienso yo, en este caso, el crecimiento del cerebro? Muy buena pregunta, doctor. Realmente, ¿qué es la craneosinostosis? Como lo decía, es el cierre, esa ausencia de sutura. ¿Qué sucede en este caso? El paciente va a busca el cerebro lograr crecer. Entonces esto va a deformar. ¿Cuál es la manera para poder llegar a un diagnóstico? Los papás son muy inteligentes. Ellos inmediatamente al ver raro su cabeza del bebé, lo llevan con un médico, lo llevan con otro médico. ¿Por qué lo digo que lo llevan con uno o con otro? Porque lamentablemente a veces nos cuesta trabajo diagnosticarlo. Hay que creerle a los papás. Si le ven rara la cabeza, es algo muy importante que hay que protocolizarlo. ¿Cuál es el mejor estudio para poder diagnosticar una craneosinostosis? Uno de los mejores estudios para hacer el diagnóstico es la tomografía simple con reconstrucción tridimensional del cráneo. Ahí podemos observar adecuadamente lo que son las suturas y esto nos va a llegar al diagnóstico. Muy bien, doctor. Y iniciando desde los antecedentes, cuéntenos para que nuestro amable auditorio nos entienda un poquito, porque sé que en medicina, créanme, y ya lo platicamos en algún momento, que tuvimos hace algunos meses invitado al doctor Jiménez, que él es cirujano cardiotorácico. Lo que es la cirugía cardiotorácica y la cirugía la neurocirugía son de las carreras en medicina más largas que hay
pero no porque esté el doctor, son los cirujanos más capacitados que hay. Definitivamente así los vemos nosotros como médicos clínicos. Y en referencia a eso, platíquenos un poquito, ¿qué es la neurocirugía, doctor? Muchas gracias por la flor, ¿verdad? Realmente, ¿qué puedo decir yo de la neurocirugía? La neurocirugía pues, es una rama de la medicina donde se va a encargar de estudiar las partes neurológicas propiamente del cerebro, con sus componentes propiamente, lo que es el cráneo, lo que es el cuero cabelludo y también lo que es la columna vertebral. La columna vertebral, dirán, ¿por qué? Bueno, a nivel de la columna vertebral viene lo que es la médula espinal, algo muy importante que es continuidad del cerebro, solamente que, como su nombre lo dice, está la columna vertebral, ahí bien le llaman espinazo, entonces de ahí viene lo que es la médula espinal. Por eso de ahí el neurocirujano igualmente atiende patologías de la médula espinal. Y de ahí de la médula espinal se desprenden las raíces nerviosas. También es nervio periférico, también lo abarca lo que es la neurocirugía. La neurocirugía, como bien lo dice usted, es una especialidad larga, es una especialidad que lleva mucho tiempo, son 6 años para neurocirugía general. Si queremos hacer cirugía de columna son 2 años más, si queremos hacer cirugía vascular son 2 años más, si queremos hacer cirugía pediátrica son 2 años más, entonces esto va conllevando más tiempo. Sin embargo, pues esto precisamente es, ¿para qué? Para poder llevar y tener un pronóstico más aceptable para el paciente. ¿Qué pasaba anteriormente, no? La neurocirugía siempre ha existido, de hecho desde los antepasados, desde aquí a nivel de Latinoamérica y propiamente en México, ¿no? Los mayas ya hacían trépanos a nivel de la cultura inca, también ya se hablaba de lo que era alguna patología a nivel craneal, ¿no? De hecho ya se hacían trépanos. Entonces la neurocirugía pues ya viene de tiempo atrás. Sin embargo, ¿qué sucedía? La mortalidad era demasiado alta, ¿sí? Estamos hablando que a nivel de Estados Unidos, a los años de 1800, teníamos problemas precisamente con ello de que se empezaron a operar algún tumor, nunca se encontró en un paciente el tumor, lamentablemente sí fue un tumor, pero se hizo ya en la etapa post-mortem. Entonces la neurocirugía ha ido cambiando afortunadamente y hoy en día la patología neuroquirúrgica es mucho más frecuente diagnosticar, pero sobre todo el pronóstico es muy favorable para el paciente. Muy bien, doctor. Y algo bien importante, yo como médico familiar lo he encontrado a veces y en hospitales pues ya se está volviendo frecuente y pues no sé si hayan hecho estudios o algo, pero en el caso de las enfermedades vasculares cerebrales que actualmente están en boga y realmente se están presentando en pacientes jóvenes, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor? ¿Qué le puedo decir de las enfermedades neurológicas en respecto a lo que son los crónico-degenerativas, sobre todo los eventos vasculares cerebrales que pueden ser de tipo isquémico y de tipo hemorrágico? Bien. ¿Qué de tipo isquémico es cuando se tapa una arteria? Vamos a hablar término coloquial, se tapa, se obstruye, es como cuando hay un choque en una avenida, se cierra. Es lo que sucede en un evento de tipo isquémico o infarto, como lo llamamos vulgarmente, bien, o trombosis. Y un tipo evento vascular hemorrágico es precisamente cuando hay un sangrado dentro del cerebro y esto da manifestaciones a distancia del paciente, hacia el paciente. ¿Cuál es la frecuencia? Hoy en día cada vez crece más, lamentablemente o afortunadamente podemos decir, hoy vivimos más, llegamos a un término mucho mayor. Entonces, al tener más tiempo de edad, aparecen más diabetes, aparece hipertensión y esto está asociado a los problemas isquémicos sobre todo y también, por qué no decirlo, a la hemorragia. Hoy en día los infartos cerebrales son el pan de cada día, por desgracia, en nuestro México y a nivel mundial, sobre todo a nivel de Estados Unidos, donde hay desde ataques isquémicos transitorios. ¿Qué es un ataque isquémico transitorio? Es cuando la arteria se tapa, pero vuelve a perfundir nuevamente, vuelve a circular. El paciente, ¿qué sucede? Tiene un dolor de cabeza, o bien propiamente se queda sin mover el lado derecho o el lado izquierdo, se queda sin hablar, se queda sin gesticular adecuadamente, y ya posteriormente en unas horas él vuelve a hablar, vuelve a estar normal. Eso es un ataque isquémico transitorio. Se tapó la arteria, pero volvió a perfundir, y esto hizo que afortunadamente no pasara un infarto. ¿Qué es un infarto? Bueno, un infarto viene cuando se tapa propiamente la arteria. Llámese arteria cerebral anterior, llámese arteria cerebral media, llámese arteria cerebral posterior, o bien propiamente las arterias a nivel del cerebelo. Si hablamos de la arteria cerebral media principalmente, ¿qué vamos a encontrar? Prácticamente la arteria cerebral media es continuidad de la arteria carótida interna. Prácticamente va a estar dando la irrigación a medio cerebro. O sea,
a la mitad del hemisferio cerebral del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, al haber esta hemorragia, digo, al haber este tapón, por así decirlo, no va a llegar sangre y esto va a condicionar que se inflame mucho el cerebro, pero sobre todo va a condicionar una pérdida de fuerza contralateral del paciente. Y sobre todo si es del lado izquierdo, va a causar problemas como del tipo de lenguaje, precisamente se queda sin hablar. En un 70-95% el lado funcional más importante para el habla está del lado izquierdo, de las personas diestras. Entonces es muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Si se tapa la arteria del lado izquierdo, muy seguramente el paciente se quede sin hablar. Es una manera de explicar el evento de tipo isquémico o de tipo trombótico, que se tapa la arteria. El tipo hemorrágico, ¿qué sucede? El tipo hemorrágico se rompe. Estos son más catastróficos, lamentablemente. ¿Qué sucede cuando se rompe una arteria a nivel cerebral o microarterias? Vamos a tener dos tipos de hemorragia. Uno propiamente puede decir una hemorragia subaracnoidea, que es por aneurismas o por malformaciones arteriovenosas o por traumatismo. Y propiamente las hemorragias parenquimatosas, llámese que son a nivel de ganglios basales, llámese que es a nivel del lóbulo frontal, a nivel del cerebelo, principalmente. ¿Qué sucede en las hemorragias? En las hemorragias es mucho más súbito, sobre todo cuando es a nivel de los ganglios basales o tálamo. ¿Qué sucede? Como por la cercanía hacia el mesencéfalo. ¿Qué es el mesencéfalo? Es una estructura donde nos mantiene despiertos. Sangra el paciente, inmediatamente el paciente tiene somnolencia o tiene otras manifestaciones. Está mucho más complicado que un infarto. ¿Hay tratamientos para ello? Por supuesto que hay tratamientos, ¿no? Lamentablemente, si es un infarto, debe atenderse inmediatamente, dentro de las primeras 3-4 horas. Hay medicamentos que se aplican como la alteplasa, ¿sí?, que inmediatamente se inyecta al paciente. Lógicamente hay criterios para aplicarla. Inmediatamente el paciente puede volver a hablar, puede volver a caminar. Hay riesgos, por supuesto que hay riesgos. El riesgo principal es el sangrado. Por eso es importante que si un paciente se sospecha de infarto cerebral, inmediatamente acudir con algún médico, de preferencia con algún servicio de neurología o bien de neurocirugía. O si no, pues al hospital más inmediato, cercano que tengan. ¿Para qué? Para recibir la atención más adecuada. Es muy importante el tratamiento prehospitalario, porque si no, dejamos secuelas muy importantes al paciente. Definitivamente lo que está acá sí es bien importante, el hecho de las secuelas que deja. Y pues la peor es el fallecimiento del paciente, la muerte cerebral. A lo mejor la pregunta que hago ahorita, o que le voy a hacer ahorita, es un poco tanto, pues, obtusa, poco ortodoxa. ¿Se pueden prevenir ese tipo de enfermedades? Por supuesto que sí se pueden prevenir. Lamentablemente en nuestro país hemos dejado a un lado la educación preventiva. Hoy en día queremos ser curativos. ¿Qué pasa con el paciente diabético? ¿Qué pasa con el paciente hipertenso? ¿Qué sucede hoy en día con nuestra alimentación? La hemos modificado. Hoy en día cumplimos con pacientes, casi por lo general somos obesos, somos sedentarios, no hacemos ejercicio, estamos sometidos a mucho estrés. Entonces, ¿cuál es la manera de prevenir ese tipo de hemorragias o precisamente de llegar a la diabetes, a la hipertensión, que es el foco principal, ¿no? Tenemos que hacer un poquito de ejercicio. Lógicamente habrá pacientes que aún haciendo ejercicio van a ser diabéticos, sin embargo su calidad será mucho mejor. Tengo un paciente que corre aproximadamente 12 kilómetros diarios, es diabético, señor, tipo 1, tiene 55 años de edad y no tiene ningún problema. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos cuidamos como pacientes, prevenimos, tenemos una alimentación sana, lo más seguro es que vamos a prevenir ciertas enfermedades. No del todo, pero sí una gran mayoría, ¿sí? ¿Qué pasa con los infartos? Igualmente es lo mismo. Si tenemos los niveles elevados de colesterol, si somos sedentarios, no hacemos ejercicio, comemos demasiadas grasas, lo más seguro es que tengamos un infarto a temprana edad. El ejercicio va a curar mucho. Es una manera de prevenir a futuro y es algo importante que debemos hacerlo como cultura general. Algo que me interesa, doctor, y que quisiera que usted nos aclarara si es un mito o una realidad, que yo sé la respuesta, pero me gustaría que usted, a nuestro amable teleauditorio, de una persona que pues es una máxima autoridad en esto, el uso de la aspirina diaria. No está contraindicada. Sin embargo, también hay artículos donde se publican que la aspirina junto con otros
antiagregantes plaquetarios, igualmente se provocan infartos. De hecho, yo he tenido pacientes que toman aspirina y llegan a tener infartos. Ciertamente es benéfica, pero ciertamente en pacientes. No en todos los pacientes debe ser asignado la aspirina o ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico o el clopidogrel. O el clopidogrel, sí. Todos los antiagregantes plaquetarios. Así ¿no? es, porque pues me he encontrado con muchos compañeros o recetas y tómese una aspirina diaria, y cuando le pregunto al paciente, oiga, ¿tiene antecedentes? No, pues no sé. Entonces, si no sabemos, pues a veces podemos estar cometiendo un problema de ese tipo, el provocar una enfermedad sin que el paciente la pueda tener. Muy bien, doctor. Algo bien importante, y me gustaría que en su experiencia, y yo creo que es frecuencia, ¿verdad? Y sobre todo esto va dirigido para jóvenes que manejan motocicletas y adultos como uno, ¿verdad? Que también manejan motocicletas, porque es donde más se da, pero también se da en accidentes automotores como los coches, camionetas. La frecuencia en el traumatismo craneoencefálico, sabemos que también las secuelas son importantes, pero ¿qué puede haber de nuevo ahorita en la neurocirugía en los traumatismos craneoencefálicos? O si la hay, o definitivamente depende, yo sé que de la severidad del trauma. Sí, realmente hoy en día la epidemia de la neurocirugía, pues vamos a decir lo que es el traumatismo craneoencefálico, ¿no? Es correcto. No hay día que no tengamos un paciente con trauma, llámese desde el leve hasta el más complicado, ¿no? ¿Qué poder hacer? Como lo decía previamente, no estamos haciendo medicina preventiva en nuestro país, vamos a decirlo, ¿sí? El individuo que sale en la motocicleta sin casco, el individuo que sale en bicicleta sin casco, el individuo que va en su coche y no usa el cinturón de seguridad porque le causa molestias. Realmente tenemos que hacer medicina preventiva. O bien aquel paciente alcohólico, aquel individuo alcohólico irresponsable que en fin de semana joven toma mucho alcohol y se pone a manejar a altas velocidades, y esto consecuentemente pues, llega a provocar algún daño a terceros, ¿no? O a él mismo. ¿Qué podemos hacer? Hoy en día, le repito, el traumatismo craneoencefálico es bastante frecuente. En Estados Unidos se está calculando más o menos 1.300.000 a 3 millones de concusiones anualmente. O sea, aparte están los pacientes que no se están reportando. Aquí en México no tenemos una estadística bien precisa. Sin embargo, pues sí, hay muchísimo traumatismo. No hay día que no nos llega. Tengo la fortuna de trabajar, pues prácticamente decir, en 3 hospitales, ¿no? ¿Por qué? Porque es la medicina institucional, que es el Seguro Social, otro que es el Hospital de Niños, propiamente el infantil de Pachuca, y la medicina privada. Perfecto. Para uno, la medicina privada pues es lo mejor, y pues, lógicamente yo voy a ganar dinero, ¿no? Porque voy a ver pacientes, pero no es la meta. Aquí lo que tenemos que hacer es medicina preventiva, ¿sí? En el Seguro Social nos llegan pacientes que se caen también, a veces los trabajadores, que no llevan los insumos necesarios. Si están trabajando en las alturas, no tienen el casco, no tienen un cinturón de seguridad que los pueda cuidar y caen, lamentablemente, pues es muy probable que este paciente pueda lastimarse. O bien, si estamos en casa, en los niños, traspolando, en las casas, yo les digo a los papás, les sale más barato hacer las escaleras que pagar una tomografía, que pagar una cirugía. Cierto. Y es muy frecuente esto, las caídas de las alturas de la azotea de los niños menores de 2 años de edad, 3 años, 4 años, ¿sí? Pero sobre todo los menores de 2 años de edad que llegan a caer de las escaleras, rodando o bien propiamente de la azotea hacia la intemperie, ¿no? Y lógicamente pues me va a traer daño, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues hacer medicina preventiva, porque lamentablemente a lo mejor no le pasa nada, a lo mejor los familiares llegan y preocupados y nos dicen, doctor, tuvo fractura. Pues realmente yo les digo, la fractura no me preocupa, lo que me preocupa es lo que está por dentro. Propiamente el cerebro, que es lo que nos hace pensar, que nos hace tener ilusiones, mover la mano, poder mover la pierna, ¿sí? Ver. Entonces no cuidamos esa parte. Hoy en día el traumatismo craneoencefálico también deja tanto problemas a los familiares, deja problemas al Estado, porque se convierte en un problema de tipo social. Cierto. Cuando ya sobre todo que son personas jóvenes, son personas que tienen accidentes a los 15 años, a los 17, a los 20, a los 25, a los 40, que son en su etapa productiva. Si un paciente tiene un daño a ese nivel, muy seguramente va a estar incapacitado por 3, 4 meses, o bien deja una secuela irreversible. Cierto. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer medicina preventiva y sobre todo algo muy importante, tenemos que
hacer también el tratamiento prehospitalario. Ya si no podemos prevenir, si pasamos esas etapas, bueno, ahora hay que hacer el tratamiento prehospitalario. ¿Sí? Es el tratamiento prehospitalario desde el momento del accidente que el personal de salud encargados de las ambulancias, pues llevan al paciente de la manera más idónea, más adecuada, para que nos llegue un paciente bien ventilado, porque si llega un paciente con traumatismo y va con una presión muy baja, si va con una hipoxemia, o sea, falta de oxígeno, muy seguramente ese paciente va a tener una secuela muy severa. Cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Una medicina preventiva en ese aspecto. Estabilizarlo en el momento. Estabilizar adecuadamente el paciente. En Estados Unidos, pues tienen su programa Primero Piensa. Aquí en México y Latinoamérica se trató de llevarlo a cabo. Lamentablemente no ha sido posible, ¿no? Sí, definitivamente. Pero es un programa muy cierto. Primero Piensa. Usted va manejando en Estados Unidos, son ciudades de primer mundo, y dice, si usted toma alcoholizado, muy seguramente va a ir a la cárcel. Aquí en México nos dan un premio, ¿no? Si vamos alcoholizados, si vamos a alta velocidad, chocamos, no nos pasa nada. ¿Qué tenemos que hacer? También medicina preventiva, pero también medicina curativa. Sí. Fíjese que, doctor, mencionó tres cosas bien importantes. La primera, lo hemos dicho en otros programas, creo que el actor principal de la salud de un individuo es el propio individuo. Sí, él es el responsable de su salud. Mencionó dos cosas que es el pan de cada día en nuestro clínico encefálico. El conducir alcoholizado, la falta de protección en este caso, cascos, guantes, etcétera. Pero la tercera y más importante, que lo comenté con usted y ya lo habíamos comentado con un compañero neurocirujano. Aquí en Chihuahua hace 2 años estaban las fotomultas, ¿verdad? Las fotomultas, pues obviamente mucha gente se quejó porque dice que la multaban sin tener conocimiento, la multaban porque no existía la foto, etcétera, etcétera. Pero platicando con esta persona, con este amigo neurocirujano, me decía, ¿vieras cuánto bajó el índice de traumatismo craneoencefálico con las fotomultas? ¿Y en relación a qué? Que cuando quitaron las fotomultas, se incrementó en jóvenes el traumatismo craneoencefálico. O sea, no tenemos una cultura para prevenir los accidentes. Aparte que las autoridades pues, nos ponen ciertas restricciones que si no es que no es cierto, sí es cierto. Bueno, ahí está la cámara, te están midiendo la velocidad, te están midiendo cómo ibas. En todo caso, por ejemplo, lo que comentaba en México Claudia Sheinbaum, o sea, ya no le está pegando al bolsillo, simplemente te voy a castigar sin licencia, te voy a poner a hacer trabajos y en última instancia te voy a dar cárcel, aunque no hayas matado a nadie, ¿verdad? La reincidencia. Y creo que es lo que nos hace falta en un momento determinado, antes de decir, bueno, tanto vas a pagar por venir alcoholizado, ¿no? Al contrario, suspenderle la licencia durante 1 año sería, creo que, la mejor práctica. No sé usted qué piensa al respecto, doctor. Pues observando tantos daños a terceros, yo sugeriría un programa algo similar. Realmente estoy en lo cierto que, por desgracia, a veces el paciente, la persona que provoca el accidente, a él no le pasa nada. Claro. Sin embargo, le pasa a terceros. Así es correcto. Y por desgracia no lo digo yo, lo dice la literatura, lo dice también los pacientes, los familiares, que están molestos, ¿sí? Y sobre todo, insisto, son personas jóvenes los que sufren el accidente. No tenemos aquí un castigo, no tenemos disciplina, y es algo que podemos llevar a cabo hoy en día. ¿Sí? ¿Sí? Alguna vez estaba yo en Cuba y me decía el taxista, lo paró el motociclista, el policía, y decía, es que cada vez que me paran es un punto menos. Es correcto. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si tiene tantos puntos, muy seguramente ya al rato no va a poder manejar. Es algo importante que aquí esa cultura no la tenemos. Y en otros países sí la hay. Aquí, en esa manera, por eso somos un poco irresponsables. Porque burlamos el alcoholímetro, o afortunadamente no nos pasó nada a pesar de ir todos alcoholizados. Cierto. ¿Sí? Y pues seguimos haciendo y deshaciendo, ¿no? Entonces, es algo muy importante que se tiene que hacer. A lo mejor no del tipo de fotomultas, a lo mejor no del tipo de multas económicas, pero si usted, aquel individuo que fue alcoholizado, lo pone a hacer servicio comunitario, seguramente lo va a pensar para la próxima. Cierto. ¿Sí? Seguramente va a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a manejar en estado etílico. ¿Sí? O bien provoqué un daño, porque también no provocas un daño, pero a través de la justicia, que a veces se puede, pues lógicamente no termina en nada, ¿no?
¿sí? Entonces, una manera sería precisamente llevar esas leyes. ¿Para qué? Para que tengamos una cultura de bienestar de todos. Muy bien, Sí. doctor. Algo que en ocasiones me ha preguntado, me habla del auditorio y le hago la pregunta, doctor. Sabemos que las enfermedades demenciales también están a la alza. Pues simplemente la edad puede producir enfermedades demenciales, el Alzheimer. Hace años pues apareció que había una cirugía de implantación de células madres y que mejoraba. ¿Qué nos puede decir usted como neurocirujano al respecto? ¿Hay algo nuevo en este momento para, no para evitarla, sino tratar de restarle que aparezcan a más temprana edad? Pues realmente hasta el momento la única manera de poder prevenir es precisamente volvemos a una buena alimentación. Claro. Una buena alimentación, sobre todo una alimentación baja en grasas, bajas en azúcares. ¿Sí? Desde el punto de vista quirúrgico, ciertamente, como usted bien lo acaba de mencionar, las enfermedades degenerativas de tipo demenciales, alguna vez se usaron implantes, sin embargo, ya se demostró científicamente que no tienen ningún beneficio. Exacto. Hay una enfermedad que sí, por ejemplo, el síndrome de Hawking-Adams, que el síndrome de Hawking-Adams es un aumento del sistema ventricular, ¿sí? Aquí sí se le puede colocar una válvula a ciertos pacientes, claramente, ¿no? Pero primero se llevan a cabo ciertas funciones, como funciones lumbares, sacarle un poquito de líquido y ver si con eso va mejorando, pues lógicamente sí se le coloca una válvula, ¿no? ¿Qué es una válvula? Es un artefacto que va del sistema ventricular hacia la cavidad abdominal para que por ahí saque un poco de líquido y con eso mejore su estado neurológico. Sí es posible, repito, sí mejoran, un 50% de pacientes llegan a mejorar mucho. Sin embargo, hay otras demencias de otra índole, la enfermedad de las vacas locas, el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas. Realmente ante eso hasta el momento, por desgracia, no tenemos nada, ¿no? Nada respecto ni al Parkinson. El Parkinson, bueno, al Parkinson sí están poniendo implantes, se hace estereotaxia, pero realmente sí funciona parcialmente, ¿sí? Y sí hay casos que sí funcionan adecuadamente. Muy bien, doctor. ¿Algo nuevo sobre neurocirugía o el futuro de la neurocirugía? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué podemos esperar de la neurocirugía? Yo considero que la neurocirugía, pues cada día se está revolucionando. Lo nuevo que vino a marcar esto pues fue prácticamente lo que es la microcirugía, que no digo nuevo relativamente porque tiene 50 años, ¿no? Claro. Posteriormente vino lo que es la endoscopía, Sí. donde hacemos propiamente a través de una cámara pequeña, pues quitar algunos tumores, tratar algunas enfermedades vasculares. Hoy en día también viene lo que es el neurointervencionismo, que es eso, pues a través de una arteria poder llegar a trombosar un aneurisma, una malformación arteriovenosa. Hay personas que dicen que está a favor, otras dicen que están en contra. Lamentablemente, usted sabe como médico que el método científico, hay personas que sí les va muy bien, hay personas que no. ¿Qué podemos decir de la neurocirugía? Que día a día está revolucionando y que lo mejor para ello es el conocimiento de la anatomía. Al conocer una anatomía adecuada de la neurocirugía, esto nos brinda un mejor pronóstico para el paciente. ¿Sí? Muy bien. Al igual que pienso yo, las nuevas técnicas o aparatos como el Gamma Knife. Bueno, el Gamma Knife, la radiocirugía, pues prácticamente no es cirugía, sino simplemente lo que viene a ser son radiaciones de cobalto, precisamente, que van a cooperar y ayudar, en este caso, a destruir una parte de malformación arteriovenosa, un tumor, pero realmente, tanto que digamos que sea curativo o que cure el Parkinson, hay casos que sí mejoran mucho con el paciente de Parkinson o enfermedades de otra índole, o tumores pequeños, tumores como adenomas de hipófisis, igualmente nos ayuda muchísimo. O bien tumores muy pequeños en áreas muy críticas a nivel propiamente de la hipófisis, a nivel de la región pineal, ¿sí? A nivel del puente de Barolio o el tallo cerebral. Entonces ahí sí podemos usar cierto tipo de equipo como es la radiocirugía. Y actualmente con las nuevas técnicas que usted menciona, ¿no? Mucha gente a veces es cirugía, como usted dice, las endoscopías y ahora también los modos de entrar, ¿no? Se puede hacer por nivel de la nariz. Bueno, eso también es un poquito viejo, ¿eh? No es tan nuevo. Ya desde Hardy fue el que empezó ahora sí que a retirar tumores de la hipófisis por vía endonasal. Llámese por vía propiamente por la nariz o bien propiamente sublabial. Se hace eso. Hoy en día nos ayudamos con la endoscopía. Perfecto. Hay tumores que están muy hacia arriba, entonces bueno, metemos la camarita pequeña y ya podemos quitar una parte mayor de tumor.
Muy bien, doctor. Pues mire, como lo mencioné al principio, actualmente usted es el secretario general a nivel nacional del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social. ¿Le parece si el próximo segmento platicamos de eso después de estos cortos comerciales? Por supuesto, con todo gusto. Regresamos, querido teleauditorio, y si me lo permite, doctor, antes de comenzar, vamos a, de nuestro amable teleauditorio, ver las preguntas o felicitaciones. Sí. Lulú Sánchez dice que nos habla sobre el segundo congreso sobre la concientización de las enfermedades raras en Chihuahua, mañana 31 de julio a las 8 de la mañana en el Hospital Infantil de Especialidades aquí en Chihuahua. Y obviamente la primera plática es a las 8:30 y el doctor va a hacer el honor, el doctor Pablo Pacheco, desde la primera plática. Angélica Valerio desde Kansas City nos está viendo, craniosinostosis en México, doctor Pablo Pacheco, excelente neurocirujano, ponente en el segundo congreso. Excelente. Gracias. Y felicidades, doctor. Ana Rodríguez, Guadalupe Ríos y Elisa Rodríguez también están viendo el video. Susana Valerio, gracias. Claudia Cecilia Morales, Claudia Muñoz, Berenice Luján, Sandy Tehuiche desde Cholula, Puebla, Servando Mayor Ramírez, que semana con semana nos ve, Rebeca Muñoz desde Kansas City, Cristal Santiesteban desde Nuevo Casas Grandes, bueno, y un sinnúmero de personas y de teleauditorio que nos ven y nos mandan a felicitar. Doctor, comentamos sobre su cargo, que es el secretario general a nivel nacional del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social. Quisiera empezar con una pregunta básica, doctor. Adelante. ¿Qué es un sindicato? Explíquenos lo que es un sindicato para nuestro amable teleauditorio, por favor. Realmente una pregunta muy afortunada y buena. Claro. Porque, pues, como lo dice ahora sí que su nombre de sindicato, ¿no? De dónde viene de síndico, claro, de querer ayudar al prójimo, ¿no? Así es. De querer, de ayudar al prójimo, precisamente nace eso, así que en la antigua Grecia, precisamente para poder ayudar al que no se sabe defender por sí solo. Sí. ¿Qué es un sindicato propiamente? Pues es un grupo de personas, ¿sí?, que realmente lo que buscan es un bienestar colectivo, ¿sí? ¿En dónde? En todos los aspectos, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de sus oficinas, propiamente hablamos de oficinas, digo, para su bienestar a nivel donde están trabajando, propiamente de tener los insumos necesarios, propiamente de sus recursos que van a requerir, propiamente económicos, ¿no? Porque también hay que hablar, a veces decimos que no nos interesa el dinero, pero pues realmente es parte de nuestra vida, ¿no? Si nos vamos a la historia, pues un sindicato nace precisamente a través de ello, ¿no? Y donde se inició precisamente el primer sindicato fue en Inglaterra, en 1824. O sea, realmente no es... este grupo de personas, por desgracia, por desgracia, siempre tuvo trabas para formar un sindicato, ¿no? Primero fue en 1774, donde empezaron a agremiarse las personas, pero eran acorralados. E inclusive hay imágenes donde la policía, los militares los detenían, precisamente para que no se agruparan. ¿Por qué? Porque esto no le convenía a los intereses a los empresarios, en este caso al gobierno también. Entonces había personas que detenían al sindicato. ¿Por qué? Porque no querían que se agruparan. Primero fue agrupándose como tal unas personas, que eso lo definimos como gremio, ¿no? Claro. Y posteriormente ya fueron sumándose más personas, ¿sí?, una sociedad, y ya posteriormente viene lo que es el sindicato propiamente, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien, doctor. Ahora díganos, ¿cómo nace y qué es el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social? El sindicato, ¿cómo nace el democrático? Ese sindicato nace por el repudio, por la falta de defensa hacia el trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciertamente tenemos un sindicato que a través de él entramos porque él es el que firma la propuesta, pero lamentablemente ha llegado al límite donde no nos defiende. Entonces, a través de ellos se van dando las causas, ¿no? Si vemos la historia del sindicato, que ya es bastante grande, en las primeras épocas se hicieron de varios terrenos,
para formar centros recreativos para el trabajador, hoteles precisamente para descanso de los trabajadores, para ahora sí que a un costo muy inferior a lo que se cobran en dichas áreas. Se hicieron centros vacacionales, que poco los usamos, pero realmente pues, son parte del sindicato junto con la empresa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede con el sindicato actual? No nos defiende tampoco. Hay un rechazo hacia el médico, hay una criminalización hacia el acto médico, por desgracia. Entonces, todos los médicos estamos expuestos a un daño a esto, a un daño de terceros. ¿Por qué? Porque viene una persona, no me gusta tu atención, no me gustó esto, voy contra el médico. Y en 1991, precisamente, se supone que hay un bufete jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde el 91 hasta la fecha, no se ha firmado en el contrato colectivo de trabajo donde se diga que el médico deba pagar su abogado. Claro. Se supone que la empresa debe darnos el abogado, debe darnos un bufete jurídico para que nos defienda. Claro. ¿Sí? Hay una sobrecarga de trabajo, va uno a los hospitales, las enfermeras atendiendo 10, 15 pacientes, ¿sí? Lógicamente enojados con el personal, ¿sí? Enojados con los médicos, enojados con la enfermera porque la enfermera hace lo que puede, quita algo para acá, para ponerlo acá y así tratar de que se equilibre y sobre todo que el paciente tenga una satisfacción. Entonces estamos luchando por ello. ¿Qué sucede? ¿Cómo nace el sindicato democrático? Afortunadamente, gracias a la apertura del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que se aprobó precisamente en el 2018, ¿sí? Nace lo que se viene trabajando para que nazca lo que es el sindicato democrático. En un principio, la Organización Internacional del Trabajo nace en 1919, o sea, no es nueva, ya prácticamente son varios países que están en esto, no recuerdo bien la cifra, son 180 países, bien, de los cuales alrededor de 160 países ya estaban con el convenio internacional del trabajo, el convenio 98. Sin embargo, ¿qué sucede? México no estaba en eso. Ya en el 2015, el presidente Peña Nieto ya lo había enviado a la Cámara de Diputados. Sin embargo, a la Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, no se le dio su aprobación. Ahora, el año pasado, se aprueba el convenio 98. Gracias a ello, se da la libre sindicación. ¿Qué sucede con ello? Entonces, afortunadamente, nace el sindicato democrático. Somos personas, somos trabajadores, porque luego circulan en las redes que somos personas conflictivas, que somos personas que no queremos trabajar. No, al contrario. Las personas que estamos en este sindicato gozamos de una buena reputación como personas, como trabajadoras, ¿sí? Como médicos, no se diga, ¿sí? Somos médicos que trabajamos, somos médicos que estamos precisamente entusiasmados y que creemos en el seguro social. Precisamente por eso queremos un cambio, porque al final de cuentas yo voy a ser paciente el día de mañana y yo quiero que el médico que me vaya a recibir me atienda con respeto, ¿sí? Me atienda con humildad, me atienda con conciencia sobre todo, ¿sí? Que esté capacitado. Si yo tengo una persona que no está capacitada, pues lógicamente tiene más margen de error. Claro. Por eso precisamente nace el sindicato democrático. ¿Qué queremos? Hacer valer nuestros derechos como trabajadores del seguro social. Desde que nos den capacitación, desde que nos den precisamente lo que nos corresponde como trabajadores, que se nos respete en todos los ámbitos. ¿Sí? Cierto, doctor. Yo siempre lo he dicho y coincido con usted con esas palabras. Creo que el Instituto Mexicano del Seguro Social es uno de los institutos que en pocos países está. Es un instituto bellísimo que desgraciadamente en algunas ocasiones ha sido mal administrado o mal visto o subutilizado o a veces ha sido robado, por así decirlo. Algo que a veces también no se comprende y por eso es que mucha gente está descontenta. El eje principal de ese instituto es la salud. ¿Y cuál es el actor principal? Pues los pacientes, ¿verdad? Y a veces son los que dejamos al último, como usted dice, con esa a veces carga de trabajo, pues lógicamente a veces no se dan abasto para esa atención en ese aspecto. Pero en relación a eso, doctor, cuéntenos,
¿Cuál va a ser el cambio más importante o qué nos va a ofrecer este nuevo sindicato? Pues realmente se va a ofrecer lo que tendría que haberse ofrecido, lo que está en el contrato colectivo de trabajo. Es algo muy importante, ¿no? Claro. El otro sindicato, el sindicato habla de que los trabajadores actuales, si se cambia de sindicato, van a perder sus derechos. Eso es una completa mentira. Precisamente tenemos ya los artículos de la Ley Federal del Trabajo, 356, 395, donde precisamente hablan que cualquier trabajador puede ser libre de elegir cualquier sindicato. Puede irse con X, puede irse con Y o con cualquier sindicato, o puede irse por la libre. Yo no quiero ningún sindicato, yo no quiero que me descuenten mi cuenta, se va a mi cuenta propia. Sin embargo, tus derechos siguen siendo los mismos. Claro. Los derechos ya contractuales, ya ganados, eso no va a cambiar y siguen siendo las mismas prestaciones. Lamentablemente el otro sindicato hoy en día, por acosar a nuestros compañeros que se han cambiado hacia el democrático, los trata de asustar y decirles precisamente que no van a tener beneficios. ¿Qué queremos nosotros? Hacer valer el contrato colectivo de trabajo. En nuestro contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, habla de notas de mérito. Yo llevo 24 años casi de antigüedad, no he escuchado hablar alguna nota de mérito hacia algún compañero. O si se lo dan a ciertas personas nada más, a estos conocidos. Eso tenemos que hacerlo valer. Si usted es un buen trabajador, pues tiene que llevarse una nota de mérito. Y no porque yo lo diga, sino porque está plasmado en el contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? ¿Qué queremos? O sea, que se cumplan lo que está en el contrato colectivo de trabajo. Que no tenemos caja de ahorro, ciertamente ahorita no. Pero tampoco ellos tienen caja de ahorro. Su caja de ahorro prácticamente es una financiera que les está cobrando muy alto. En un inicio se inició como caja de ahorro. Porque si hablamos de una caja de ahorro, es el dinero que agarro de por aquí del trabajador, otro poquito del trabajador, y bueno, en conjunto ya tenemos 2 pesos, ¿no? Y esos 2 pesos van a servir para prestarle a fulano de tal, a fulano de tal, con los intereses que conlleven a un costo mucho menor. ¿Qué sucede hoy con su caja de ahorro de ellos? Lamentablemente, ellos le hacen una cuota incobrable. ¿Qué es eso? Es un dinero que se está cobrando en julio y en diciembre. Usted va a pedir un dinero y le cobran la cuota incobrable. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, quitar eso. Vamos a tener nuestra caja de ahorro, por supuesto que vamos a tener nuestra caja de ahorro y en muy buenas condiciones. Y sobre todo algo importante, que le dé bienestar al trabajador. Porque a final de cuentas queremos un sindicato limpio, un sindicato transparente. Y volviendo a ello, ¿qué queremos? Como lo acabo de decir, un sindicato transparente donde digamos lo que ingresamos como lo que egresamos. Claro. Que no se den márgenes de corrupción. Si va a entrar, también darle preferencia al trabajador. Hoy en día se supone que en el contrato colectivo de trabajo viene y dice que los hijos del trabajador o algún familiar tiene preferencia sobre cualquier otro trabajador, dependiendo de la antigüedad, ¿no? Si usted tiene 28 años de edad, yo tengo 27, usted tiene mayor preferencia para meter un familiar. Hoy en día no se está haciendo esto, lamentablemente, ¿no? ¿Sí? Hoy en día se presta para malas prácticas. No me consta, pero se escucha decir que se venden las plazas. Puede ser que sí, puede ser que no, lo desconozco, pero lo que sí es cierto, que ya salen en los medios, que se presta para la venta de plazas. No queremos eso, ¿sí? Queremos que las personas que entren a trabajar sean personas capacitadas. Porque si yo le vendo una plaza a usted, pero usted no sabe nada, seguramente usted va a venir a desempeñar un trabajo mal a la empresa. ¿Sí? Entonces, eso es malo. Malo para la empresa, malo para los compañeros y por supuesto que malo para el derechohabiente. ¿Qué queremos nosotros? Quitar estas prácticas. ¿Sí? Queremos proteger al trabajador, al compañero médico, al compañero enfermero. Me dirijo más a estos, ¿por qué? Porque realmente son los que están más expuestos a la criminalización del acto médico. Queremos eso precisamente, ¿no? Proteger al compañero médico, que se sienta con gusto de ir a trabajar, no que se sienta como una obligación, sino que vaya a trabajar feliz de la vida. Voy a trabajar, voy a hacer felicidad, ¿por qué? Porque estoy respaldado. Es correcto. Fíjese que menciona 2 puntos bien importantes. Ahorita menciona mucha gente la falta de empatía del gremio médico hacia lo que es el actuar del médico. Pero desgraciadamente, por lo que acaba usted de comentar, a veces el médico se encuentra en la disyuntiva de trabajar hacia la defensiva. Porque como usted lo dijo, el instituto tiene la obligación
de tenernos un grupo de gente que nos pueda defender, y al contrario, él mismo a veces nos está empujando y nos está poniendo, ahora sí como dice vulgarmente, de apechito para que nos ataquen. Por otro lado, desgraciadamente, el sindicato anterior, pues desgraciadamente tiene gente sin conocimiento de las leyes ni de las normatividades. He estado viendo en videos de YouTube donde suben y va un grupo de gente del otro sindicato con compañeros del nuevo sindicato y les están citando porque dice que se están agremiando en contra del sindicato como un acto delictivo, cuando usted acaba de mencionar, ¿verdad? El convenio 98 del primer artículo de la Organización Internacional del Trabajo menciona en sus 16 artículos de la libre sindicación, que fue aprobada a partir del 2018 por la Cámara de Senadores y ratificada por la Cámara de Diputados. En ese aspecto, pues yo digo, pues un gran desconocimiento de la ley, y desgraciadamente al tú actuar fuera de la ley, estás cometiendo un delito, citando a una persona indebidamente y sobre todo acusándola de algo que no es un delito realmente, es un derecho que se tiene como trabajador. Pero bueno, en fin, yo creo que eso más adelante se va a acabar. Considero que se tiene que acabar. Esperemos que así sea. Digo, lamentablemente hoy en día no damos credibilidad que pueda venir otra persona a competirnos. Claro. No debemos ser así, al contrario. Debemos ser competitivos. A mí me gusta la competencia, no hablar del prójimo. Claro. Sino que lo que va a hablar van a ser nuestros hechos. Cierto. Y tengan la plena seguridad que las personas que se afilien al Sindicato Nacional Democrático va a ser que los vamos a defender. Exacto. ¿Sí? Muy bien, doctor. Díganos, fortalezas de este sindicato. Fortaleza, las personas que lo conforman, principalmente. Eso es. ¿Por qué? Porque son personas creativas, son personas, la gran mayoría, honestas. ¿Sí? No dudo que pueda colarse alguna persona que a lo mejor no, que a lo mejor diga alguien, es que fulano tal es esto, es que fulano, lamentablemente puede pasar. No todos somos perfectos, claro, y todos tenemos un pasado, pero ténganlo por seguro que son personas leales, son personas honestas, son personas transparentes, y algo importante, queremos personas que trabajen para sí mismos, pero también que trabajen para la sociedad, ¿sí? Para el bienestar de los compañeros trabajadores, como lo decía en un principio, ¿no? El sindicato precisamente nace para ello, para un bienestar del trabajador, y lamentablemente hoy en día no estamos viendo eso. Hoy en día solamente es el bienestar para unas personas. Hoy no, el Sindicato Nacional Democrático queremos el bienestar colectivo de los trabajadores del Seguro Social, porque sabemos que esto va a ser el punto más importante para que las personas se sientan protegidas. Eso es una fortaleza que debemos tener nosotros, una fortaleza de ayudar al prójimo. También tenemos que tener honestidad. Yo no te puedo decir, te voy a meter a trabajar a tu hija, pero ¿sabes qué? Por abajo de acá, dame una cantidad de dinero, porque tienes adelante a 10 personas. No, eso es desleal. Claro. Tenemos que ser honestos, ¿sí? Oye, fíjate que pues es médico general, pues mándamelo a trabajar. No. Si estamos pidiendo un urgenciólogo, debe ser un urgenciólogo. Definitivamente, ¿sí? Estamos cierto. ¿Para qué? Pues para que esté protegido la persona, ¿no? Ahora, si usted está como médico y le ponen 25 pacientes, lamentablemente se abrió el término de unifila, ¿no? Entonces tienen que ver pacientes a cantidad. Entonces al ver cantidad, lamentablemente, la calidad resta. Es correcto, totalmente. ¿Sí? ¿Y esto qué tenemos que hacer? Pues proteger al compañero, ¿no? Nuestra fortaleza es protección hacia el compañero. Lamentablemente hoy en día eso está descuidado. Cierto. ¿Sí? Por eso queremos proteger, por eso queremos tener esa fortaleza y que la vamos a hacer realidad. Lógicamente, ahorita que les pedimos es paciencia nada más. Es correcto. Si me lo permite, doctor, tenemos más llamadas. ¿Sí? para ver quién nos está saludando. Linda Garal García, desde Jaltipan, Veracruz. Luis Arabi, Luis desde Juárez, de la ciudad de Juárez. La licenciada Socorro Martínez nos está viendo. Elías también desde Pachuca. El doctor, el oftalmólogo, un gran amigo mío. Elda Pineda Bravo también nos está viendo, lo manda a saludar. Dice que felicidades, doctor Pablo Pacheco, excelente ponencia. Luis Enrique Menchaca, compañero también del sindicato. Es Luis Ibarra, bienvenido a Chihuahua, doctor Pacheco, nuestro secretario general del Sindicato Nacional Democrático. Muchas gracias. Gracias. Nayeli Ríos también nos está viendo. Y Elda, pues desde Morelia, Michoacán, nos está viendo.
Aura García del Distrito Federal, Patricia Chaparro, Luis Enrique Menchaca, Elda Pineda, Nuba Ronquillo, bueno, un sinfín de gente. Doctor, actualmente y ahora, ¿cuáles son los retos en este momento para el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social? El reto principal pues, es llevar a cabo todas nuestras ideologías, llevarlas a cabo, que se realice todo lo que hemos contemplado. ¿Sí? Bien. Es algo muy importante que se tiene que hacer. ¿Sí? Se decía previamente, el trabajador está desprotegido. Hemos perdido muchas prestaciones, o a lo mejor no perdidos, porque preguntan, no es que no hemos perdido nada, probablemente no hemos perdido, pero ya no las tenemos. Claro. Antes había tiendas, usted cada quincena le daban 40 pesos. Hoy en día esos 40 pesos se pierden, ya no están. Si juntaba 2 quincenas, ya tenía 80 pesos. Así es. Ya no hay tiendas, ya no, usted va a comprar algo a la tienda, pues ya, o ya no puede. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues el reto es llevar a cabo lo que está en el contrato colectivo de trabajo. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Sí, simplemente trabajar honestamente y trabajar de la mano con la empresa, porque no somos enemigos. No venimos aquí a pelearnos con la empresa, venimos a cooperar. ¿Para qué? Para que esto siga elevándose, se siga elevando el prestigio del Seguro Social. Como usted bien lo decía, el Seguro Social es una gran institución que la verdad pocos países llegan a tener nuestro sistema de salud así. ¿Qué tenemos que hacerlo? Tenemos que pulirlo nada más. ¿Para qué? Para que crezca mucho más. Es uno de los retos principales. Sé que es difícil, pero imposible nunca. Fíjese que lo que menciona, y lo vuelvo a reiterar, el Seguro Social, y creo que no me engañan los números, pues creo que más del 80% de los especialistas y subespecialistas que hay aquí en México salen preparados del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, es una institución hermosa. Yo siempre lo he dicho, me dio la oportunidad de hacer mi especialidad, me dio la oportunidad de tener mi trabajo con el cual sostengo a mi familia y me da la oportunidad de seguir aprendiendo en base a mis pacientes, que es a lo que a los que me debo como médico, ¿verdad? Esa es una realidad y desgraciadamente a veces veo con tristeza que no todo el mundo lo vemos así, no lo vemos desde esa óptica, ¿verdad? Viendo al paciente como primer entorno y primera situación que hay que atender, que darle la atención, tanto en tiempo, esfuerzo y economía. Porque yo siempre lo he dicho, el médico debe tener 3 cuestiones muy importantes: dar atención médica, ¿sí? Ser consejero, maestro, educador y sobre todo ser administrador. Pero actualmente, y lo vemos con tristeza, nomás somos carga, o sea, somos fuente laboral, damos consulta y nada más. No tenemos oportunidad ni de dar un simple consejo o una aportación. No nos dan esa oportunidad. No sé usted si esté de acuerdo conmigo, pero no, yo así lo veo, doctor. Lamentablemente, como lo decía, ¿no? El programa de Unifila, ¿no? Por desgracia tienes que ver al paciente muy rápido. ¿Sí? No se presta para hacer una historia adecuada. Claro. ¿Sí? Entonces, lógicamente, pues tienes un margen de error. Lógicamente, no, pues, ¿qué tienes? ¿Tienes diabetes? Ah, bueno, está tu pastilla del diabetes. ¿Qué tienes? Hipertensión. Te conviertes en un médico recetador. Y es algo muy importante que también nos debe ver a futuro. Hoy en día publicamos poco aquí en México y realmente tenemos una gran cantidad de enfermedades. Somos expertos en muchas áreas. Yo veo a mis compañeros médicos en el siglo XXI, en el Centro Médico Nacional de Occidente, unos excelentes neurocirujanos, quitando tumores de manera impresionante, con poca tecnología, ¿no? ¿Sí? Y bueno, no los publicamos, lamentablemente, ¿no? Y así como eso, pues debe existir en el General de México, en el Seguro de Monterrey, en el Seguro de Yucatán, por todos lados, pues debemos tener gente muy brillante. Entonces, no hemos explotado esa parte. ¿Qué necesitamos como sindicato? Igual, también tenemos un comité de bioética nosotros, que esto nos va a hacer trabajar hacia esa parte. ¿Para qué? Para que podamos hacer publicaciones, para que podamos seguir hacia adelante, avanzando como instituciones, como personas, pero sobre todo también como país. Es algo muy importante. Y también darle respeto al derechohabiente, porque ya de por sí el derechohabiente va por un dolor. Ya lleva un dolor, lleva una molestia, ya lleva algo que no está bien en su cuerpo. Y luego yo todavía llega conmigo y lo trato mal, pues lógicamente pues el paciente se sale de ello, se enoja. ¿Qué queremos hacer? Pues trabajar en equipo, ¿no? Empresa, médicos y derechohabientes, porque también los derechohabientes cuentan. Si la empresa me trata bien, pues muy seguramente yo voy a tener un trato muy razonable hacia el paciente. Si
me tratan bien, pues muy seguramente yo voy a tratar bien al paciente. Es un círculo vicioso. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en equipo. Entonces, uno de los retos principales. Le repito, no es fácil, pero estoy cierto que lo lograremos. Y estoy cierto que a futuro afiliaremos a más personas. Fíjese que algo que menciona, doctor, y es muy cierto, yo siempre lo he dicho, pues la cuestión del plan de jubilaciones y pensiones, desgraciadamente el médico, su vida activa laboral empieza a los 29, 30 años y nos quieren jubilar casi cumpliendo los 70, ¿no? Bueno, independientemente de eso. Pero yo he platicado con compañeros especialistas, excelentes especialistas, que trabajaban en seguro, jóvenes especialistas, y que de repente dicen, no me conviene. Una de las razones que ellos me comentan es el régimen de jubilaciones, que a partir del 2001, pues ya ellos no salen con una pensión o un sueldo activo cuando se jubilen, les van a dar una pensión como cualquiera. Entonces ellos dicen, pues si ya no tengo esa prerrogativa, ¿por qué dicen? Pues el sueldo que me da el seguro en un día de consulta particular me lo gano, si no es que hasta más, o en una cirugía. Pero pues uno piensa en su vejez, en algo tranquilo, y desgraciadamente pues no me conviene. Y se nos están fugando excelentes subespecialistas y especialistas, y básicamente a veces por un mal entendimiento del régimen de pensiones o del régimen de jubilaciones. No sé usted qué... Completamente de acuerdo con usted, como hay fuga de médicos. Cierto. Hoy en día va usted a trabajar al Seguro Social y le quitan mucho dinero. Cierto. ¿Qué sucede? De por sí son muchos años. Vamos a hablar de un neurocirujano, que es mi área, ¿no? Claro. 6 o 7 años de medicina. Después 6 años de especialidad. Y si se le ocurrió hacer cirugía de columna, 2 años más, son 8 años y 6 o 7, son 15 años de medicina. Es correcto. Y que llegue usted y que tenga un problema y que lo demanden, que le quite su cédula profesional, prácticamente es para suicidarse, diríamos, ¿no? Cierto. ¿Qué sucede con la persona? Dice, bien, me voy a trabajar al Seguro Social, mejor voy ahorrando poco a poco, voy metiendo hago un negocio. ¿Por qué? Porque lamentablemente no es redituable. Ciertamente, nosotros queremos mucho las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es donde vemos muchos casos, donde, digamos, mejoramos nuestra pericia. ¿Sí? Entonces es algo muy importante, pero también si no le damos las respuestas de defensa a la persona, pues no va a querer irse. Usted lo acaba de decir. A partir del 2005 es cuando ya no, la persona, ya las pensiones ha cambiado, lamentablemente, ¿no? Hoy en día se van a pensionar con un sueldo de 2,000, 3,000 pesos, muy, muy bajo, no quieren entrar. Entonces están un rato, 1 año, 2 años, 3 años, agarran, como dicen, agarran clientela, se dan a conocer y al rato renuncian. ¿Y quién es el perjudicado? El paciente institucional. Y yo siempre lo he dicho y he peleado con eso. Desgraciadamente existe el paciente institucional y el paciente particular. Sí. Y no debería ser. Yo al menos desde mi trinchera trato de hacer el cambio y a mis pacientes los hago el mismo trato, ¿verdad? Pero realmente es una realidad, doctor. Doctor, pues desgraciadamente el dios crono nos come a veces. Y antes de terminar, 2 cosas, doctor. ¿Algo más que desea agregar para mi amable teleauditorio? Pues solo invitarles para el día de mañana a la práctica de craneosinostosis que se va a llevar a cabo en el Hospital Pediátrico de aquí de Chihuahua, ¿sí? Inicia el curso, es el curso de enfermedades raras. La primera práctica es craneosinostosis. Los invito a partir de las 8:30. De 8 a 8:30 va a ser la inscripción. Están cordialmente invitados, es un curso gratuito. Los esperamos mañana, de veras, en el Hospital Infantil. Va a ser importante y sobre todo que es abierto para todo público. Doctor, gente que nos está viendo de Pachuca, nos está solicitando, ¿dónde atiende? En Hidalgo, en Pachuca, su consultorio particular. En la calle de Manuel Gutiérrez, 816, Colonia Javier Rojo Gómez, en Pachuca, Hidalgo. Ahí estamos a sus órdenes. Ahí vemos niños de craneosinostosis. Tenemos una asociación de craneosinostosis México, donde ayudamos a diagnosticar y sobre todo hacemos tomografías sin costo alguno para el paciente, precisamente para poder concluir y hacerles un diagnóstico. Qué loable, doctor, y lo felicito. ¿Y teléfonos, doctor? El teléfono de consultorio 71, la ALADA 771-71-94874 y el celular 771-71-290-14. Doctor,
De veras, mil gracias, porque por si no lo sabe mi querido teleauditorio, casi lo vengo bajando del avión, estar por aquí, prestarnos su tiempo, y sabemos que tiene muchas actividades, pero de veras, gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la primera vez, sobre todo como neurocirujano, sobre todo como secretario general a nivel nacional del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social, y fue un placer tenerlo aquí. Y a nuestro amable teleauditorio los invitamos para el próximo martes a las 8 en punto de la noche, aquí en Red Producciones, por medio de Facebook. Recuerden, terminando el programa, ya está en la plataforma de YouTube y Instagram también. Y sin nada más que agregar, que pasen buenas y bonitas noches. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.